Que el Señor les bendiga. Muy buenos días a todos ustedes. Me siento muy honrado de esta invitación a poder compartir con ustedes la palabra del Señor en un día tan importante. Mientras cantábamos, recordaba un pasaje del Apocalipsis. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. En una sociedad empecinada en buscar el reconocimiento personal y el éxito individual, es importante que aún existan grupos de hombres y mujeres dispuestos a dar la honra y la gloria al único digno de la honra y de la gloria. Pero no vengo a hablar de eso. Estoy muy contento de que mi madre haya podido acompañarnos esta mañana. Principalmente porque mi padre y mi madre han sido un ejemplo de tenacidad, de perseverancia, de porfía, en un camino ministerial que no es fácil. No es fácil porque uno como ser humano comete muchos errores. Y porque cada vez que uno se dispone a hacer la obra del Señor, se levantarán siempre las circunstancias para hacernos dudar, para hacernos equivocarnos, para hacernos sentir débil, para hacernos creer que no es la decisión correcta. Y decir que se lleva 30 años en el ministerio no es fácil. Y yo doy las gracias a Dios por mis padres y por su ejemplo en el ministerio. Hoy vamos a compartir la palabra justamente haciendo referencia a este camino del ministerio, un camino que nuestros hermanos están afrontando a partir de su dedicación al estudio de la palabra. Busquen en sus Biblias, por favor, el libro del profeta Amós. Mientras lo buscan, yo les voy a compartir algo que ya compartí con los alumnos del instituto, pero que siempre me gusta decirlo porque es importante. En el siglo XI, después de las cruzadas, la Iglesia Católica, sobre todo la Iglesia Católica en España, crea la Congregación de la Santa Inquisición con un objetivo fundamental, que era perseguir a los judíos y a los árabes, que habitaban principalmente en la península ibérica, y fiscalizar de que la conversión de estos judíos y estos árabes al catolicismo fuera auténtica. Esta fiscalización se hacía mediante torturas y lo que hoy día llamaríamos apremios ilegítimos. Duró así esta Inquisición durante algunos siglos, pero para el siglo XVI, por orden del Vaticano, se cambia la orden de esta Inquisición y ahora su objetivo fundamental era perseguir a un grupo de herejes que se había levantado en Europa con la idea de traducir este libro a un idioma que toda persona pudiera entender. Y esto le pareció tan peligroso al poder religioso que comenzó a perseguirlos. Un siglo después, 1.300 personas habían sido condenadas a la hoguera por predicar la herejía de los evangélicos.
Cuando yo miro las congregaciones y veo el desdén, el desgano, el menosprecio con que se mira el estudio de la palabra y veo este grupo de hombres y mujeres, yo me gozo en el Señor. Ustedes son bendecidos, no solamente porque tienen un grupo de hombres y dispuestos a estudiar la palabra, sino porque tienen líderes que están dispuestos a formar en la palabra a sus miembros. Y eso no se ve en todas las iglesias. Dele gracias al Señor por eso. Quiero compartir con ustedes algunas estadísticas que me parece propicio tener en mente hoy. En el año 2012, Chile tenía una tasa de inmigración de 441.000 personas. Hoy, ya año 2014, esto ha subido un montón. Muchos de estos inmigrantes están en una situación de vulnerabilidad. Sufren hacinamiento, abuso laboral y discriminación. En el año 2002, Chile registraba una tasa de pobreza del 14% y una tasa de indigencia del 5,7%. Estamos hablando de gente sin acceso a la educación, vulnerables económicamente, incapaces de afrontar por sí solos una catástrofe como, por ejemplo, una enfermedad. En el año 2013, el 75% de las familias chilenas recibía menos de 170.000 pesos mensuales para vivir. Y solo un 15% recibía un sueldo de 300 luquitas. Hoy, la situación no es muy diferente. Se cambiaron los nombres y se cambiaron los criterios para disfrazar las estadísticas, pero la pobreza y la desigualdad en Chile sigue como hace 10 años, como hace 20 años, como hace 50 años. Muchos jefes de hogar trabajan sin contrato solamente por la necesidad de mantener a sus familias. Las familias se endeudan en un plazo de 20 años o más para poder lograr que uno de sus hijos pueda entrar a la educación superior. Yo me pregunto, ¿qué está haciendo la iglesia por esta gente? Déjeme darle un panorama. Las iglesias están preocupadas de obtener algún reconocimiento de las autoridades. Después de que en Chile se lograron las leyes laicas, es decir, que le quitó el Estado el monopolio a la Iglesia Católica de los matrimonios, de los nacimientos y de las defunciones, la lucha de la iglesia, de las iglesias evangélicas en Chile, se enfrascó en el objetivo de lograr una reivindicación social, es decir, que el Estado mirara a la iglesia evangélica de la misma forma y con el mismo respeto que miraba a la Iglesia Católica. Como si eso significara algo. Nos sentimos muy orgullosos el año 2009, cuando por fin en Chile se promulgó una ley que nos otorgaba a los evangélicos un día feriado. Como si eso significara algo. Los ministros en las iglesias están preocupados de lograr obtener nombres más pomposos. De los obispos de principios de siglo pasamos a los profetas, y de los profetas a los apóstoles, y quizás qué nombre se les va a ocurrir después. Los evangélicos están preocupados hoy día de llenar estadios, de tener canales de televisión, de reunir la mayor cantidad de ofrendas posibles para mantener estos medios. Se dan codazos como locos en los tedeos para ver quién se saca más fotos al lado de la presidenta. Se sacan la mayor cantidad de fotos posibles con los dignatarios de nuestro país. Utilizan estos recursos, me refiero a los templos, a la gente, a los medios y a los contactos, como un argumento para decir, miren, Dios está con nosotros.
Y yo no estoy muy seguro de que ni los medios, ni los recursos, ni los templos, ni los canales de televisión, ni las fotos al lado de los senadores sea un argumento para decir que Dios está con ellos. La verdad es que muy pocos hoy en día están realmente preocupados por la situación en la que viven los miembros de sus iglesias. En los sermones escuchamos de bendiciones, de prosperidad económica, de pactos, de ofrendas, de tomar las naciones, pero pocas veces oiremos un sermón en nuestras iglesias que sea capaz de decirle a los gobernantes de nuestro país que vivimos en medio de un sistema injusto que esclaviza a la gente, que las explota, que las somete a la pobreza y a la ignorancia. Nunca escucharás esto desde el sermón de una iglesia. Porque esto no es popular, porque esto no consigue adeptos, porque esto te quita recursos, porque esto te cierra las puertas. Lo que ocurre hoy en esta congregación es urgente e importante. Es importante porque lo mejor que le puede pasar a una iglesia es que un grupo de hombres y mujeres se dedique al estudio de la palabra y que sus líderes permitan que su gente se eduque en la palabra. Pero también es urgente porque esta sociedad necesita urgentemente hombres y mujeres preparados para hacer el trabajo que nadie está haciendo hoy. Amós capítulo 7, por favor. Amós en el capítulo 7, leeremos a partir del verso 12. Si lo han encontrado, me dicen amén, por favor. Y Amasías dijo a Amós, vidente, vete, huye a la tierra de Judá y come allá tu pan y profetiza allá. Y no profetices más en Betel porque es santuario del rey y capital del reino. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías, no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo hijos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. El pasaje que acabamos de leer, este diálogo entre el profeta Amós y el sacerdote Amasías, no es la invitación gentil del sacerdote para que el profeta fuera a ejercer su ministerio a otra parte. Lo que está ocurriendo en esta escena es el trato sarcástico, irónico, despreciativo de alguien que ostentaba el poder religioso sobre alguien que ejercía un ministerio que le estaba haciendo molesto. Vidente, vete, huye, ve a profetizar a otra parte porque aquí no nos interesa escucharte. El mensaje que estaba entregando Amós estaba resultando molesto para toda la estructura religiosa y política de Israel. Yo les voy a explicar por qué. Jeroboam II, que era rey de Israel en esta época, había logrado que Israel alcanzara el mayor nivel de prosperidad económica desde que el reino se había dividido después de Salomón. Logró expandir los territorios y recuperar zonas que se habían perdido.
El sello político de este reinado era la figura de un león rugiente, porque el rey y los sacerdotes se sentían tan poderosos como un león rugiente. Todo el sistema religioso de culto trataba de llevarse bien con los poderosos de Israel, principalmente con el rey, porque sabían que en la medida que se llevaran bien con este rey, que aparentemente era tan poderoso, ellos tendrían asegurada su sustento y su protección. Yo me pregunto, ¿qué pudo haber hecho este pobre profeta para molestar tanto al rey y al sacerdote? Creo que a la luz de una lectura panorámica del libro del profeta Amós, hay dos cosas, tal vez hay más, pero hay dos cosas importantes que molestan del profeta Amós. Uno es su discurso y su denuncia, y el otro, su condición. Amós comienza recordándole al pueblo que ellos tenían una relación especial con Dios. En el capítulo 3, en el verso 2, les dice: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por vuestras maldades. Amós no trata de ser condescendiente ni conciliador con nadie. Amós le dice al pueblo: Dios no es ningún alcahuete para dejarte pasar lo malo que estás haciendo. O el corolario sería: para dejarte pasar eso bueno que no estás haciendo. Dios tenía una relación especial con su pueblo, un trato distinto del que tenía con el resto de las naciones, y por tanto este trato especial exigía del pueblo fidelidad, porque Dios se había mantenido fiel y tenía todo el derecho de exigir de este pueblo la actitud que Él pedía que tuvieran. No solo en la actividad religiosa, no solamente en la vida espiritual, sino también en la convivencia con los otros, con los que eran vecinos, con los que vivían en la marginalidad dentro de su propio pueblo. ¿Cuál es este pecado del que Dios no quiere perdonar a Israel? En el capítulo 5, en el verso 7, dice: los que convertís en ajenjo el juicio y la justicia, la echáis por tierra. Los poderosos de Israel, y lo que es más grave aún, los religiosos de Israel habían convertido el sistema de justicia en un trago amargo. No tenía ningún sentido recurrir a los tribunales ni a los ancianos de Israel, porque lo único que se obtenía era la amargura de la injusticia. Verso 11 dice: por tanto, puesto que vejáis al pobre y recibís la carga de trigo, edificasteis casa de piedra labrada, mas no la habitaréis, plantasteis hermosas viñas, mas no beberéis el vino de ellas, porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados, sé que afligís al justo y recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. En Israel solo obtenía lo que deseaba aquel que podía pagar por ello. Capítulo 8, verso 5, dice: cuando pasará el mes y vendremos el trigo y la semana, y abriremos los graneros del pan, y achicaremos la medida, y subiremos el precio, y falsearemos con engaño la balanza, para comprar a los pobres por dinero y a los necesitados por un par de zapatos, y venderemos los desechos del trigo. Los poderosos de Israel,
no solamente los políticamente poderosos, sino los religiosamente poderosos estaban más preocupados de cuándo llegaría el día de la cosecha, cuándo llegaría el día de la venta, cuándo llegará el minuto en que podré sacar más beneficios de mi actividad, de la explotación del otro, de la marginalidad del otro. La vida religiosa y el culto a Dios, las ofrendas y los sacrificios se habían convertido en una farsa, porque la vida religiosa, la famosa espiritualidad que tanto buscamos, pierde su sentido cuando nos olvidamos de lo esencial. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Déjeme aclarar algo. No está mal comerse un banquete cuando Dios nos ha provisto para comernos un banquete. Lo que está mal es comerme un banquete sabiendo que el que se sienta a mi lado el día domingo en el culto está pasando hambre. ¿Me entiende lo que quiero decir? Hoy tenemos congregaciones donde los ministros estacionan autos lujosos, mientras sus miembros llegan a los cultos después de largos viajes en micro para ofrendar lo poco que ganaron en la semana. Y esos miembros se esfuerzan en traer esta ofrenda porque la enseñanza en esas iglesias es que tu pobreza es por tu falta de fe. Hoy tenemos ministros buscando codearse con los poderosos, mientras sus congregaciones viven en la marginalidad. Al igual que el sacerdote Amasías, defienden el santuario del rey y así legitiman la injusticia. Esta semana un hermano de esta congregación me compartía una estadística preocupante. Mientras trabajábamos, él me decía: hermano, cada 3 minutos muere una persona sin conocer a Cristo. Y no estamos haciendo nada. Y lo que es peor, en nuestras iglesias se está muriendo gente sin conocer a Cristo. Porque la gente se muere sabiendo de prosperidad, de ofrendas, de pactos, de guerra, de alcanzar las naciones, pero no conocen a Cristo. Porque las iglesias se han olvidado de que para mostrar a Cristo se debe mirar la cruz. La meta de las iglesias es el templo, son los medios, son los números de creyentes, es la cantidad de ofrenda. Cuando nuestra meta debiera ser la cruz del Calvario. Cantamos: yo me abrazo a esa cruz con amor. Y procuramos pasar lo más lejos posible de esa cruz. Yo les pregunto a ustedes si realmente están dispuestos a pasar vicisitudes por causa del ministerio. Porque el diploma no te va a garantizar el éxito, ni económico, ni la popularidad. Lo más probable es que te pase lo mismo que el profeta Amós, que venga un poderoso de la religión y te diga: ¿sabes qué? Anda a profetizar a otra parte porque aquí no te queremos escuchar. Las herramientas que ustedes han adquirido durante este año de estudio no les van a servir ni para llenar templos, ni congregar multitudes en un estadio. Lo que ustedes han podido aprender en este año solamente será bien utilizado cuando haya en ustedes la misma actitud que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. El camino del Evangelio no es un camino ni hacia la prosperidad ni hacia el éxito.
El camino del Evangelio es un camino de amor. ¿Cuántos dicen amén? El problema es que no hay mayor amor que el de un hombre que da la vida por sus hermanos. Esa es la medida del amor. Hoy los que debieran ejercer un ministerio profético real solamente se limitan a profetizar bendiciones a cambio de una ofrenda. Pero el verdadero ministerio profético es una denuncia constante de lo inmoral e injusto que es este mundo, y un anuncio constante y esperanzador de la venida del reino de Jesucristo. Amén. El tono con el que el sacerdote se refiere al profeta Amós es un tono de menosprecio. Pero a mí me gusta mucho la respuesta del profeta Amós. Yo no soy profeta. Y esto es lo segundo que incomoda al sistema religioso de Israel. La condición de origen de los que hacen la obra del Señor. Porque el Señor escoge a lo vil para avergonzar a los sabios. Amén. Y a lo débil de este mundo para avergonzar a lo fuerte. Gloria a Dios, que bendito Dios. Yo no soy profeta. Amós no está negando su llamado. Lo que Amós está diciéndole al sacerdote, que su ministerio no depende de sus capacidades. Yo no estoy aquí porque se me ocurrió. Yo no estoy aquí porque me siento capaz. Yo no estoy diciendo lo que estoy diciendo porque tengo un interés personal. Yo no soy profeta. Esto no depende de mí. Ni soy hijo de profeta. Porque no estoy aquí por heredar el ministerio de mi padre. Tampoco estoy aquí porque me ordenaron por un pituto. No estoy aquí porque me hice amigo del obispo y el obispo me puso acá. Estoy aquí porque mientras yo era un boyero y mientras cultivaba higos silvestres, que son la comida de los pobres, de detrás de la hediondez del ganado, me sacó Jehová y me dijo: ve y profetiza. Aleluya. Bendito. Yo no soy profeta, ni hijo de profeta. Yo soy un obrero de la construcción, tratando de sacar un título profesional testarudamente después de 35 años. Pero detrás de mi condición humana, en medio de mis debilidades, detrás de mi pecado, al igual que ustedes, el Señor me ha dicho: ve y profetiza. El ministerio de Amós no dependía de su condición social. Él era boyero. Él pinchaba higos silvestres de los sicómoros, porque de esta forma los hacían madurar más rápido. Porque como los pobres no tenían terrenos propios para cultivar, solamente comían esto. Y a eso se dedicaban. El sacerdote le dice: vidente, huye a Judá. Porque los religiosos siempre van a querer conservar su cuota de poder. Y siempre mirarán con desprecio a aquellos que tienen la valentía de hablar por los que no son escuchados, por los que no tienen voz, por los que no saben cómo decir las cosas. La respuesta de Amós es clara: el ministerio no descansa en mí. Por tanto, yo no puedo hacer lo que se me ocurre. No son mis palabras las que debo transmitir, son las palabras de Dios. Tampoco estoy aquí por filación humana. No heredé este ministerio de mi padre. No me lo gané en una rifa. Por tanto, no puedo hacer lo que los religiosos esperan.
No puedo seguir la corriente de las tradiciones. Yo debo hacer lo que debo hacer porque Dios me dijo que lo hiciera. ¿Sabes? No es al azar que Amasías el sacerdote le sugiriera a Amós irse a Judá. Porque israelitas y judíos en esa época no se llevaban bien. Y si profeta Amós, que profetizaba contra Israel, se iba a Judá a profetizar, lo más probable es que Judá tuviera tantos adeptos que se asegurara un pasar ministerial tranquilo. Pero el Señor había sido claro. Yo no te llamé para asegurarte un porvenir. Yo no te llamé para sacarte de tu condición social. Yo te llamé para que profetices a Israel. Y eso era lo que Amós iba a hacer. No importa el precio que esto tuviera. A Amós no lo movían sus capacidades, ni sus contactos, ni sus propias necesidades. Amós profetizó porque Dios le ordenó. No voy a tomarme más tiempo del que ya me he tomado. Solamente quiero decirle algo a ustedes, hermanos míos. Si están aquí, si han podido estudiar, si han logrado completar un ciclo, no es porque son los más bonitos. Eso queda claro. Tampoco porque son los más capaces. Ustedes están aquí solamente sostenidos por la gracia de Dios. Amén. Y porque Dios los ha llamado a cumplir un ministerio profético que no tiene que ver con adivinar el futuro, sino con recordarle a este mundo lo injusto e inmoral que es por falta de una humildad ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Sus notas ni su diploma no les van a garantizar nada. Nunca dejen de hacer lo que tienen que hacer, ni de decir lo que tienen que decir, porque este llamado no es de ustedes, este llamado es de Dios. No importa si más adelante intentan desacreditarlos por su condición. Amós era boyero, cultivaba higos y el Señor lo llamó. Pero por sobre todo, amados hermanos, nunca tomen decisiones basadas en sus necesidades. No hagas algo porque te va a retribuir económicamente. Siempre pregúntate en tu corazón si lo que vas a hacer, lo vas a hacer porque te lo ha ordenado Dios. Esta sociedad necesita de una iglesia que se levante, que esté dispuesta a hacer el trabajo que ni el Estado, ni los poderosos, ni los sistemas humanos, ni el resto de las iglesias está dispuesto a hacer. Júntate con tu hermano y trabaja junto a él. Inclinemos nuestro rostro, demos gracias al Señor. Padre, te agradecemos enormemente por tu palabra. Te agradecemos enormemente por la salvación que nos has regalado. Te agradecemos enormemente por tu presencia en nuestras vidas. Señor, si hemos equivocado el rumbo en algún minuto, Señor, te pedimos perdón. Corrígenos y ayúdanos a enmendar. Ayúdanos a pararnos en tu palabra y de acuerdo a ella actuar. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, el Señor nos bendiga, damos gracias a Dios por su palabra. Agradecemos al Señor por lo que Él ha hablado en nuestra vida. Ojalá esto pueda generar en nosotros, en cada uno de nosotros, una convicción. No estamos aquí por privilegios, ni por lucro, ni por fama. Estamos aquí